Bueno. Gracias, muy buenas noches. Se ha muerto hoy, ayer mejor dicho, el Colorado Ramos, escritor de mucha inteligencia e ingenio. De mucho olvido en la patria respecto de mucha gente. Sí, muy maltratado por muchos que la inteligencia no le llegaba ni a los talones, pero caprichoso y equivocado quizá, seguro, en algunos aspectos de su vida política, pero un hombre brillante realmente. De enorme audacia en el pensamiento y de enorme lucidez, a veces en medio de esa audacia también, y también, por supuesto, víctima de enormes errores, como suele suceder. Bueno, vamos a hacernos auspiciar antes de comenzar el programa. Dale. Auspician este programa Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Bríndese Medicorp Argentina. En medicina privada todo mejor. Nada parecido. Medicorp Argentina. 815-1277. Casa América, el hogar de la música. Casa América. Existe un futuro mejor. Solo hay que saber elegirlo. San José AFJP. Su opción. Colram, sonido e iluminación. Efectos especiales. Bartolomé Mitre 1680. Teléfono 375-0269. Fax 952-0310. Bueno, a ver, vámonos a Rusia, y es el mes de enero de 1787. Y en el coche del príncipe Gregorio Potemkin, el tuerto favorito de Catalina de Rusia, viaja un venezolano. Y ese venezolano es Francisco de Miranda. Los caballos pasan al galope sobre el duro hielo que cubre la superficie del Dnieper, y el príncipe Potemkin le dice a Miranda: espero, señor conde, que esta sea una experiencia nueva para usted, porque supongo que en su patria los ríos se cruzarán de otra manera. Y le dice conde porque así reza el pasaporte que le ha dado en Constantinopla el ministro de Austria a Miranda. Miranda tiene en ese entonces 30 y tantos años, viene efectivamente de una familia de nobles, de los duques de Miranda, que por su parentesco con los Caraccioli resultan ser del mismo árbol genealógico que Santo Tomás de Aquino. Y esa, digamos, esa prosapia es la que permitió que se le admitiera en España, recién venido de Caracas, a los 22 años como capitán del regimiento de la Princesa. Hizo méritos en el África, estuvo en Cuba, estuvo también en Luisiana junto con el gobernador Bernardo Galvez y le dio guerra a los ingleses. Fue vencedor en Pensacola, fue uno de los que arriaron la bandera inglesa de Pensacola e izaron la española. En Cuba el gobernador le toma cierto afecto, lo hace teniente coronel, después lo acusan de contrabando y Miranda raja a los Estados Unidos. Y ahí le toca presenciar el nacimiento de una nación, ¿no? Parece que estuvo en Filadelfia justo cuando Washington pasaba por ahí y alcanzó a sentarse en la misma mesa. Parece que Washington en ese entonces estaba en la cumbre de su gloria, tenía 51 años, Miranda era un chico de 23, pero bueno, le impresionó mucho aquello y prácticamente desde allí quedó convertido en un caballero andante de la libertad, Miranda. Y es en Boston donde traza los primeros planes para la independencia de la América Española. Después se va a Londres a buscar aliados. No consigue muchos aliados, pero sí consigue muchas minas, porque le gustaban las minas y era muy seductor. Si bien siempre sus amores eran muy efímeros, porque en realidad el amor grande de él era esta obsesión por la libertad que tenía. Bueno, andando y andando es como llega a Rusia, y aparece, lo encontramos justamente en el coche de Potemkin. En cierta ocasión parece que Miranda observaba a los serviles grupos de tártaros y cosacos que le rendían homenaje al príncipe.
medio con cierta prevención. Y un día parece que llegaron a una ciudad y allí asistieron a un concierto, y a Miranda le sorprendieron la disciplina y el acuerdo de los músicos. Y preguntó, dice, ¿cómo logran esto? Bueno, a palos, le contestaron. A palos, a patadas. Nos disciplinamos a patadas a los músicos. Finalmente el azar lo acerca a la corte de Catalina, que estaba en Kiev. Por cierto, Catalina era otra aventurera, salida de un minúsculo principado alemán, y por una serie de golpes de suerte. Alguna vez hemos hablado de Catalina aquí, de su casamiento, de la muerte de su marido, etcétera, etcétera. El caso es que Catalina, dueña de Rusia, y además había renovado la corte de los zares, ella misma era admiradora de la inteligencia, leía Voltaire, y se rodeaba en esa corte de artistas, de personas interesantes y del pensamiento. Y lo encuentra muy atractivo a Miranda en todos los sentidos. Desde ya es un hombre del otro mundo, del otro lado del mundo, y escucha la emperatriz con mucha atención los relatos del venezolano. Incluso lo insta para que se quede en Rusia como oficial del ejército, le muestra las telas de sus vestidos, permite que Miranda las palpe como una forma de seducción, de todos modos no demasiado pasional, porque Catalina tiene ya 58 años. El caso es que Miranda resuelve irse de Rusia. Catalina intenta retenerlo, pero no lo consigue. Pero gracias a las cartas que le da Catalina y su dinero, Miranda se abre camino en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Prusia. Viaja con nombres supuestos porque los embajadores de España lo andan persiguiendo. Por ahí llega a Inglaterra y se pone en contacto con Pitt. ¿Recuerdan a Pitt, ustedes, el primer ministro, ¿no? William Pitt. Lo recibe en su casa de campo, Pitt, y con él inicia gestiones para la independencia de América. Formula allí un plan de guerra y de gobierno. Se proclamaría un imperio independiente entre el estrecho de Magallanes y el paralelo 45 del hemisferio norte, fijando como límite con los Estados Unidos el Mississippi. En Panamá se abriría un canal para facilitar el comercio con la China. La Habana sería la llave del Golfo de México y del Caribe. El emperador sería un descendiente de los incas y el sistema parlamentario funcionaría como en Inglaterra, es decir, una Cámara de los Comunes elegida por el pueblo y un Senado de caciques. Esto es lo que proponía Miranda. Buen nombre, la patria grande, digo, para ese imperio. Sí, justamente donde hoy es velado el Colorado. Exactamente. Pero Pitt no adelanta y Londres no se mueve. Y mientras tanto en Francia sucede algo impresionante, estalla la revolución. Y este es un teatro ideal para Miranda, porque además Francia está en guerra con Prusia. Miranda se cruza, consigue que se le nombre general de los ejércitos franceses, y bajo las órdenes de Dumouriez hace la campaña del norte contra Prusia. Está en Valmy, en el sitio de Amberes, el sitio y la toma de Amberes, y sucede que en las ausencias de Dumouriez, él es el general en jefe de los ejércitos franceses. Se piensa incluso en confiarle una campaña en las Antillas para reconquistar la Española, y de allí irrumpir en las colonias de España y romper las cadenas forjadas, dicen, por Pizarro y por Cortés. Hay gente que no quería mucho a España. Pero ahí empieza la mala sombra de Miranda, porque Dumouriez, que por cierto acaba traicionando a la República, planea equivocadamente la nueva campaña del norte, y bueno, el caso es que Miranda termina en cana. Le hacen un juicio, lo juzga un tribunal revolucionario, que no eran cosa pequeña aquellos tribunales, ¿no? Se presentó ante el tribunal altivo, resuelto, brillante, impresionó a todos, y fue absuelto. Pero tuvo mala suerte porque cayeron los girondinos, sube la montaña, recuerdan ustedes, y aparece en escena Robespierre. Y Robespierre no es amigo de Miranda, y un día caen y lo meten preso de nuevo. Y ahí sí,
la cosa se le pone difícil, algunos de sus compañeros de prisión son fusilados, y él se salva porque justo a tiempo cae Robespierre, y se salva con el hilo en una pata nuestro amigo Francisco de Miranda. Sigue en Francia, mejora su estrella, frecuenta a Madame de Staël, Napoleón habla de él, lo considera un Quijote cuerdo, dice, lo único que le falta para ser un Quijote es estar loco, le dice a Miranda. Tiene amores con Delfina, de quien no sé si hemos hablado, pero alguna vez vamos a hablar, que es la marquesa de Costén, que fue amante de Chateaubriand, de Fouché, de Alejandro de Guarnet, y sepan ustedes que en el Arco de Triunfo está grabado el nombre de Francisco de Miranda. Pero cae en desgracia y se tiene que rajar. Creo que es el directorio el que ordena su prisión, no me acuerdo bien de esto. El caso raja a Londres y después se va a Estados Unidos y allí se da cuenta de que todo lo que habían prometido ayudarlo en realidad no tenían la menor intención de ayudar. En Estados Unidos Jefferson se hace lotario, él habla con Benham, que tampoco le da mucha bolilla, en fin. Y estando en Nueva York, resuelve hacer una locura más propia de un joven inexperto que de un hombre que ya tenía su experiencia en esto. Arma un buque corsario, el Leandro, lleva allí 200 hombres que al hacerse el barco a la mar no tienen mucha idea de dónde van ni para qué. Pero el barco tiene muchas armas y se ha encargado en secreto. En medio del mar empiezan a prepararse. Tiene una imprenta desarmada y la arma en alta mar. Y empieza a imprimir proclamas ahí mismo en el barco. Y procede a inventar un nombre. Y el nombre que inventa Miranda es Colombia. Inventa Miranda un nombre que es Colombia. No Nueva Granada, Colombia. Y procede a inventar también una bandera amarilla, azul y roja. En Santo Domingo se le agregan 2 barquichuelos más y sigue Miranda rumbo a Caracas. Pero claro, ya se han enterado todo. Algunos buchones de los Estados Unidos han batido y ya en Venezuela y en Colombia lo están esperando y fracasó. Desembarca, trata de conseguir el apoyo de algunas personas, pero lo derrotan. Y rajó a Londres, se rajó otra vez a Londres. Y ahí habló con Arthur Wellesley, que no es otro que el futuro duque de Wellington, sí, el que habrá de derrotar a Napoleón. Pero tampoco le da bolilla a Wellington. Dice, nada, que se embroma, qué sé yo. Pero ya está sucediendo algo, España se hunde sola. Y ya Quito, México, Caracas, no los veis sobre México y Quito. Arrojarse con saña tenaz. Claro, Santa Fe es Bogotá, ¿no? Ya son una hoguera. Y en su casa de Grafton Street, Miranda recibe a los amigos de la independencia, recibe a los delegados de Caracas, Andrés Bello, López Méndez, Simón Bolívar. En fin, a los pocos meses Miranda se embarca en el Avon, que es un barco que viene para aquí, lleva consigo papeles, memorias, vamos, el peso de una vida. Ya tiene 60 años. Bolívar tiene 27. Llega a Caracas, lo aclaman, se pasea a caballo, se aloja en la casa del joven Bolívar, pero la nación no se le entrega sino más, mire. El Congreso que se elige allí, apenas si lo nombran diputado por el pueblo de San Juan Bautista de Pau, que es un pueblo muy pequeñito donde hacen quesos, ahí eligen un triunvirato y lo dejan Arafue. De todos modos se destaca como diputado, pero bueno, empieza la guerra. Empieza la guerra contra los españoles y Miranda marcha al frente. Bolívar tiene el encargo de defender la plaza de Puerto Cabello y la pierde por la traición de Minón y bueno.
Miranda ve que por el momento la guerra está perdida y resuelve firmar un armisticio, una rendición. Los patriotas se evaporan, se rajan a las Antillas o a Europa, que es el camino canónico de los patriotas derrotados. Pero en la calle hay jóvenes turbulentos que no están muy conformes con ese armisticio y que culpan de todo a Miranda, ya que está. Y el más exaltado de todos esos jóvenes es Simón Bolívar. Y a este Simón Bolívar se le ocurre un día que lo mejor es entregar a Miranda a los españoles. Y a las 3 de la mañana le golpean la puerta, son los jóvenes acaudillados por Bolívar, y lo entregan. Lo entregan. Se le confina primero en el castillo de San Carlos, lo pasan después a una celda para bandidos, donde tenía el agua hasta la rodilla, estaba encadenado a la pared, amarrado a la pared con una cadena, y lo tenían a pan y agua. Después lo pasan al castillo de San Felipe, en Puerto Cabello, la misma plaza que había perdido Bolívar. Y finalmente lo embarcan en España y lo encajan en la carraca de Cádiz. Mientras todo esto sucede, Bolívar reanuda la guerra. Desde España sale un general que no era pequeña cosa, que es Morillos. Morillos sitia, por ejemplo, Cartagena. Allí en ese sitio la tercera parte de los habitantes mueren de hambre. Finalmente es tomada Cartagena y todos los dirigentes que han sobrevivido son fusilados por Morillos. Pero Miranda sigue en cana. Y así llega el 14 de julio de 1816 y un criado de Miranda llamado Pedro Morán escribe que ese día ha muerto Francisco de Miranda, que no hubo exequias para él, que quemaron su colchón, que enterraron su cuerpo así nomás, y que le han quedado, sí, unos papeles, y díganme qué de hacer con unos papeles que él guardaba mucho. Así muere Miranda, el que dio el primer empujón para la independencia de estas tierras. El primero, uno de los primeros que soñó con una patria grande. Uno de los primeros también que cometió errores al buscar aliados. Y uno de los primeros que fue olvidado y traicionado por quienes iban a ser sus más directos beneficiarios. Es obvio que en el día de hoy corresponde dedicar esta pequeña recordación de Miranda a alguien que ha sabido mucho y que es el Colorado Ramos. Justamente, y junto con él, Alejandro, si usted me permite, creo que es hora de recordar ciertos nombres muy dispares entre sí, gente cargada de errores y cargada de audacia y de ideas. Digo, pienso en nombres que van desde resonancias como las de José Gabriel Condorcanqui, a quien muchos recuerdan aquí como Túpac Amaru, a otros que se llamaban Vladimir Ilich Ulyanov, digo, lejos de nuestras ideas naturalmente, pero gente que tuvo quizás el chispazo de una idea así. Y estoy pensando en otro hombre que se murió quizás de una manera muy parecida a la del Colorado Ramos. Pienso en un señor, digamos, de una presencia muy augusta, muy fuerte, muy pesada, que alguna vez dijo, me saqué la camiseta que tenía antes, la camiseta política, porque estaba muy agujereada. Se llamaba Arturo Jauretche. Digo, esta gente que supo vislumbrar en un momento que había un corte, un quiebre de la historia y que supo encarar por otro lado sabiendo que jamás iba a cosechar los frutos de ese gesto. Para esa gente que es la que supo dar el arranque de una determinada marcha, de un determinado rumbo de la historia, este programa. Este programa y este primer tango que casualmente se llama El Arranque y que toca Horacio Salgán junto con Ubaldo de Lío para todos los que han soñado con la patria grande.